Evento cerebrovascular en el perioperatorio. Ese es el menú de los temas. Vamos a ver algunos conceptos generales, la fisiopatología, cuáles son los factores de riesgo, el manejo perioperatorio y al final dejarles un par de mensajes para llevar a casa. En cuanto a conceptos generales, realmente ya estamos demasiado impactados con la cifra cuando escuchamos enfermedad o evento cerebrovascular, porque vea que alrededor del mundo, en una población de 7.000 millones de habitantes, cada año se mueren 6.2 millones alrededor del mundo. Esto con total seguridad debe existir también subregistro, sobre todo en algunos países donde las estadísticas no son muy buenas. Y así como va la tendencia, será la segunda causa de muerte para el año 2030. O sea, dentro de una década va a ser la segunda causa de muerte. Sí. Y también, obviamente, el momento perioperatorio es un momento muy crítico porque siendo un periodo de tiempo relativamente breve para la vida de las personas, pero es precisamente en ese lapso breve de un par de días donde muchos de los pacientes sufren estas complicaciones catastróficas. Y sobre todo porque estamos hablando de un denominador grandísimo. Según New England Journal of Medicine, el año pasado se hizo aproximadamente 234 millones de cirugías. Entonces, es un denominador tan grande que aunque el riesgo es bajo, el numerador también va a ser muy grande, ¿verdad? Entonces, y más aún que cada vez hay más cirugías y se espera más eventos cerebrovasculares en el perioperatorio. Y el riesgo depende mucho del paciente, depende mucho del tipo de cirugía y también depende del momento en que se hace la cirugía. Y a veces coexiste con una cirugía de alto riesgo en un paciente que tiene más factores de riesgo, ¿verdad? Observen ustedes en esta publicación de Canadian Journal of Anesthesia, donde las cirugías cardiovasculares que son de alto riesgo, como carótida, como vasculares periféricas, como bypass coronario, el riesgo de un evento cerebrovascular es alto, 1.9 hasta casi 10%. Uno de cada 10, sobre todo en cirugía de carótida, puede tener un evento cerebrovascular. Y la cirugía de bajo riesgo, vea que va de 0.1 hasta 1.9. 0.1 si se trata de cirugía de bajo riesgo en paciente de bajo riesgo. 1.9 sería cirugía de bajo riesgo, pero paciente de alto riesgo, ¿verdad? ¿Y cuándo se llama un evento cerebrovascular perioperatorio? Porque si alguien fue operado de una apendicectomía y 3 años después le da un evento cerebrovascular, no podemos coasociarlo. Entonces, la definición para hacer inclusive sería de un mes, que no se le olvide este detalle. Un evento cerebrovascular es perioperatorio aún 28 días después de que el paciente ya fue operado. Es importante eso. No es en el primer día, no es solamente en la primera semana, sino hasta los 28 días, porque se supone que la fisiología del paciente se va a ir recuperando a lo largo de esos días. Bueno, ¿y por qué no? Y yo siempre he tenido esa duda existencial. El paciente que la vez pasada, que estuvo volando patadas y manotazos, después de la cirugía, ¿no cree que lo que tuvo no fue una simple efecto anestésico residual? ¿No será que sufrió un evento cerebrovascular? Porque pensamos de que es un evento cerebrovascular si el paciente está hemipléjico, si está afásico, pero es que hay muchas manifestaciones de un evento cerebrovascular en el perioperatorio. Por ejemplo, este paciente fue sometido a un procedimiento neuroquirúrgico, se extubó y vea cómo está. Literalmente podemos decir que el paciente está como destramado, ¿verdad? Se quiere tirar de la cama, pero ¿y esto cómo podemos
explicarlo. ¿Será solamente encefalopatía tóxico-metabólica o será que hizo un montón de pequeños émbolos hacia distintas partes del sistema nervioso? Ahí le dejo, como quien dice, la duda en el aire. ¿Cuál es la fisiopatología de los eventos cardiovasculares en el perioperatorio? Básicamente son dos tipos. Puede ser los eventos isquémicos y los eventos hemorrágicos. Esto es una clasificación ya bastante trillada, pero vamos a ser tal vez un poquito más técnicos con respecto a los eventos isquémicos. Hay una clasificación que es la clasificación de Toast de los subtipos de eventos cerebrovasculares isquémicos. Se llama Toast porque fue el estudio ORG 10.172 en tratamiento de stroke agudo, por eso se llama Toast. Y clasifica los eventos isquémicos en 5 grupos. La de aterosclerosis de grandes arterias, el embólico o el trombótico. Ese es el clásico, el que nosotros tenemos mentalizado a diagnosticar, pero a veces los eventos tipo cardioembólico, sobre todo los pequeños, los infartos lacunares, que se llama etiología determinada y las de etiología no determinada, son las más desorientadores y es lo que les había planteado, ¿verdad? ¿No será que el paciente que la semana pasada vos lo viste volando patada y manotazo, no será que hizo uno de estos de abajo, ¿verdad? Del grupo 4 o del grupo 5? Y nosotros simplemente no lo diagnosticamos. Es mucho más aparatoso el evento hemorrágico, porque las manifestaciones son más densas, tipo hemorragia suranoidea, tipo hemorragia intraparenquimatosa y hemorragia intraventricular. Bueno, lo de hemorragia intraventricular puede ser el epifenómeno, ya sea de un hematoma intraparenquimatoso que disecó hacia el ventrículo o una hemorragia suranoidea que por efecto de hematoma perforó la lámina terminalis y ahí se metió por el tercer ventrículo y ahí inundó todo. Un ejemplo es esto, ¿verdad? Esta tomografía, cuando uno lo ve, cualquiera pensaría, es una hemorragia intraparenquimatosa. Pues no. Lo que tuvo ese paciente fue una hemorragia subaracnoidea, un hematoma gigante que pareciera una hemorragia, un hematoma intraparenquimatoso. Obviamente, para eso hay que ver los cortes de abajo. Y también, en este caso, por ejemplo, se trata de una paciente que tuvo una hemorragia subaracnoidea, llegó con un Hunt ES2, un Fisher 2, pero después de hacer una angioembolización con Coil, lamentablemente hizo un sangrado masivo y ahí ustedes pueden ver el Coil aquí y ver la hemorragia extensa que tuvo y lamentablemente falleció. Porcentualmente, la mayoría son isquémicos, 85 contra 15 de hemorrágico, pero los hemorrágicos tienden a ser, en algunos casos, de mayor mortalidad. O sea, son menos frecuentes, pero porcentualmente tienen mayor mortalidad. ¿Y qué pasa con esta distribución en el perioperatorio? Ya no es 85 a 15. Más bien, los eventos hemorrágicos perioperatorios son muy pequeñitos. Solo representa entre un 1 a 4%. Vea que si no está en perioperatorio es un 15%, pero en el perioperatorio solo 1 a un 4%. ¿Por qué esa discrepancia? Probablemente se debe a un efecto de suspensión de los anticoagulantes y los antiagregantes. Nadie en su sano juicio va a meter a un paciente a sala de operaciones bajo efectos de warfarina, bajo efectos de clopidogrel. Entonces, cuando se suspende estos anticoagulantes y agregantes plaquetarios potentes, es cuando aparece un evento cerebrovascular y de manera predecible, si ya no está bajo efecto sobre el sistema de coagulación, va a ser de tipo trombótico o embólico, no hemorrágico. ¿Cuáles son los factores de riesgo?
Riesgo siempre existe, sobre todo que en el perioperatorio los pacientes están en muy alto riesgo de todo, pero de todo, y más aún de eventos cerebrovasculares, porque durante esta fase se tiene que suspender un montón de medicación. Hay una liberación masiva de catecolamina, se descompensa desde el punto de vista metabólico, se descompensa desde el punto de vista hemodinámico. La cirugía per se puede condicionar una obstrucción de tipo vascular, etcétera, etcétera. Entonces, se ha estudiado factores de riesgo. Esta es una publicación de Journal of Neurosurgery and Anesthesiology. Parece muy densa esta publicación así, pero lo podemos resumir en lo siguiente. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Cuando hay una vasculopatía preexistente, edad avanzada. Avanzada se refiere a una edad de corte de más de 62 años. Hubiera sido más fácil que lo redondeara a 65. Bueno, pero esa publicación dice 62, así como muy tajante. Cirugías de alto riesgo. Todas las cirugías vasculares, todas las cirugías cardíacas. Paciente con un evento cerebrovascular previo y sobre todo si este evento fue en los últimos 3 meses. Falla renal aguda es otro marcador de riesgo. ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? Existe una serie de guías, pero la guía con la que me voy a basar es la que está publicada en Journal of Neurosurgical Anesthesiology del año 2014. Esta es las guías de el cuidado perioperatorio de pacientes de alto riesgo de stroke después de cirugía no neurológica y no cardíaca. Es un consenso de la Sociedad de Neurociencia en Anestesiología y Cuidados Críticos. Y básicamente en esa guía habla de manejo preoperatorio y posoperatorio. El preoperatorio dice, identifique el paciente de riesgo. Y esta palabra en realidad creo que no existe en español, pero a mí siempre me gusta utilizarlo porque yo lo entiendo así. Atiempar la jugada, ¿verdad? Atiempar la cirugía después de un evento cerebrovascular. Mantener los anticoagulantes y antiplaquetarios hasta el mayor tiempo posible. Y la prescripción de betabloqueadores y de estatinas. Vamos a ver uno por uno. Identificar paciente de riesgo. ¿Qué más riesgo que esta cirugía? Una cirugía de carótida. Vean aquí el cirujano vascular periférico está haciendo la endarterectomía carotidia y puede embolizar arterial durante el pinzamiento, cuando suelte la pinza, cuando está haciendo la disección, cuando está utilizando el shunt y se fue un par de burbujas, etcétera, etcétera. Y bueno, este caso fue de un paciente que tuvo un evento isquémico, que tuvo una recuperación íntegra y posteriormente se programó porque tenía una estenosis carótida de 90% en el lado derecho, en la carótida derecha. Y bueno, dichosamente ese paciente al día siguiente estaba así, ¿verdad? Sumamente bien, tuvo suerte de que no hubo, a pesar de que fue una cirugía de alto riesgo. Ahora, la pregunta es, si un paciente tiene una enfermedad carótida todavía asintomática, ¿a dónde es mejor derivar? ¿A que le haga una angioplastia carotidia o a que le haga una endarterectomía carotidia? Desde el punto de vista de tratamiento es igual si el propósito es abrir el lumen, pero en el caso de una endarterectomía carotidia se remueve la obstrucción. En cambio, en una cirugía de stent carotidio lo que hace es redistribuir, o sea, fracturar la placa, abrir campo violentamente mediante la insuflación, un balón a 10, 12 atmósferas. ¿Cuál es superior? Bueno, en esta revisión de Cochrane del año pasado, la conclusión es que no hay diferencia entre colocar un stent o realizar la endarterectomía carotidia.
Eso significa de que depende del centro donde estés trabajando. Si en ese centro hay cirujanos, hay buenos cirujanos vasculares con buena casuística y también hay buenos intervencionistas endovasculares, llámese neurocirujano intervencionista, vascular intervencionista o incluso cardiólogo intervencionista que le entra a la carótida, no hay ninguna preferencia. Hay que ver las estadísticas. Pero eso sí es importante. ¿Qué pasa si un paciente tuyo tuvo un evento cerebrovascular y necesita de una cirugía como por ejemplo una colecistectomía, una hernioplastia y es una cirugía electiva? Pues la recomendación es ese concepto, atiempar. Aguante, espere unos 1 a 3 meses después de que haya pasado el evento agudo para realizar la cirugía electiva. Porque se asocia con alto riesgo en el caso de que la cirugía se hace demasiado precoz. Obviamente, si se trata de cirugía de emergencia, no hay quite. Se hace a pesar de que el riesgo está elevado. Entonces, es importante valorar el riesgo. ¿El riesgo de qué? De un nuevo evento perioperatorio que entre más cercano sea con respecto al evento previo, mayor va a ser la probabilidad de recurrencia versus lo que conlleva diferir una cirugía. Más tiempo, una colelitiasis asintomática puede causar una coledocolitiasis y o pancreatitis y ya. Pero eso ya tendría que discutir con el paciente y el médico tratante. Bueno, un ejemplo, como en caso de esta paciente, vea que tiene una fibrilación atrial. Esa es la discusión de siempre. ¿Debemos o no debemos anticoagular la fibrilación atrial para reducir el riesgo de nuevos eventos? Pues para eso ya está muy bien estudiado. Se utiliza varias escalas, pero la más clásica es la escala de CHATS-2, que básicamente contempla si tiene ICC o no, si tiene hipertensión de más de 160, más de 75 años, diabético, o antecedente de una isquemia cerebral. Se asigna un punto a cada criterio, pero se le da 2 puntos a antecedente de isquemia cerebral. O sea, el puntaje máximo sería de 6. Sería 6. Esto de 2 es porque C de ICC, H de hipertensión, A de H, más de 75 años, D de diabetes, S de stroke y S2 significa que se le da 2 puntos. Esa es y se ha observado una correlación entre puntajes de CHATS con el riesgo anual. Y aquí ustedes pueden ver cómo a partir de 2 puntos, el riesgo es muy alto, ¿verdad? 4% hasta 12% por año. Entonces, si tiene más de 2 puntos de CHATS, se debe de anticoagular. Pero aquí siempre hay una situación, ¿verdad? Entre la espada y la pared. ¿Por qué? Porque si usted anticoagula, está el riesgo de sangrado. Si usted no anticoagula, está el riesgo de embolia. Y en medio está también una cirugía que hay que hacer, ¿verdad? Vamos a ver este ejemplo. Esta señora tiene 76 años. Consultó al servicio de emergencia con un cuadro compatible con un evento cerebrovascular y le encuentra una fibrilación atrial. De hecho, ve que tiene también un cráneo muy grueso. Y la zona donde está el infarto isquémico es acá, a nivel occipital derecho. Y bueno, se mandó para la casa con anticoagulación con warfarina. Y esta es la tomografía del egreso. Y sin embargo, un mes después, vean, reconsultó. Vean aquí, llama la atención, ¿verdad? El cráneo tan grueso de esta paciente vino con un charco de sangre, ¿verdad? Una hemorragia intraparenquimatosa secundaria a la anticoagulación. ¿Y qué fue lo que salió mal? ¿Será que se golpeó? ¿Será que, pues, fue muy lamentable, ¿verdad? La sobreanticoagulación. Vea, esta paciente llegó con un estado de hipocoagulabilidad increíble. La sangre no coagulaba. Entonces, tuvimos que transfundirle plasma fresco congelado,
Lo ideal hubiera sido darle complejo protrombínico, pero en ese momento no tenía el hospital complejo protrombínico. Le pasamos 6 unidades de plasma fresco congelado. Después se operó. Ese es el coagulote que se le sacó, que es este pedazo de acá. Y bueno, una opción, ¿verdad? También para paciente alto riesgo de sangrado es colocarle un dispositivo de Watchman, como acá, que es como un hongo con una sombrilla que lo que hace es excluir la orejuela del atrio izquierdo. Y es el nicho, el asiento donde están los coágulos. Pero este dispositivo de Watchman es costoso y no todos los pacientes reúnen los criterios para implantarle un Watchman. Y al final, ¿cuál fue el impacto? ¿Qué le pasó a la señora? Muy lamentable, se hizo el drenaje del hematoma, igualmente falleció al tercer día. O sea, de hecho, cuando usted ve esta tomografía con este hematoma, ya usted sabe que la paciente ya está sentenciada, ¿verdad? Haga lo que le haga. Entonces, ¿podemos mejorar el perfil de riesgo para algunos pacientes? Parece que sí. Y uno de los más prometedores fue el estudio POISE. El estudio POISE valoró si el uso de betabloqueadores es o no beneficioso para reducir los eventos cardiovasculares, no solamente cerebrovasculares, sino cardiovasculares, con el metoprolol. ¿Qué fue lo que ellos encontraron? Fue una publicación en Lancet del año 2008, el estudio POISE, y analizaron todos los eventos mayores que incluyeron enfermedad vascular cerebral, infarto y muerte. Y lo que se vio es que metoprolol, que está en color verde, se asoció con menor cantidad de eventos en comparación con el placebo. Muy bien. Y también infarto miocárdico. Ve aquí, metoprolol abajo, infarto miocárdico acá. Pero acá, muy lamentable, enfermedad vascular y muerte. Entonces, ¿qué pasa? En grupo con metoprolol, más bien tuvieron más eventos cerebrovasculares en comparación con el grupo de placebo. Uno pensaría, bueno, y no era que era muy bueno. Sí, era muy bueno, pero para infarto miocárdico, no para evento cerebrovascular. Y así, eso es lógico, porque en el metoprolol no tiene un efecto sobre el remodelado de la placa, y más bien tiene cierto efecto dañino sobre el perfil de lípidos. Por eso, los beta bloqueadores deben complementarse también con estatinas, y ojalá estatinas potentes, atorvastatina, por ejemplo, no la lamentable lovastatina que por décadas todavía se sigue prescribiendo a los pacientes de la caja. Ahora pasamos al manejo intraoperatorio. Escoger la técnica anestésica, utilizar betabloqueadores en el intraoperatorio, control de la glicemia, terapia transfusional dirigida y manejo de la presión arterial. Esos son los puntos que vamos a analizar. Primero, con la técnica anestésica. ¿Hay alguna diferencia entre usar TIVA o utilizar VIMA o la combinación, que sería la anestesia balanceada? O todo esto de anestesia general contrastar contra una anestesia neuroaxial o regional. La respuesta a todas esas preguntas es: no hay diferencia entre sí. Todas las técnicas son iguales de buenas o iguales de malas dependiendo de cómo lo utilicemos. Entonces, no hay una clara superioridad o inferioridad. Depende de cómo lo utilicemos. No hay medicamento que haga magia, no hay medicamento que es universalmente dañino. Entonces, la técnica anestésica no influye, eso es importante. Pero en algunas cirugías de alto riesgo hay que tener en cuenta que hay otros mecanismos adicionales de evento, sobre todo de tipo embólico. Por ejemplo, en cirugía cardíaca. Acá, por ejemplo, cuando se acaba la sangre del reservorio, se puede cavitar y aparecer este efecto de vacío y aparecen burbujas sobre la nada, ¿verdad?
Y algunos oxigenadores, eso más bien es oxigenadores, esta parte, esto es el reservorio, ¿verdad? Tiene esto que se llama la válvula antiembólica, de que si se vacía, entonces se sella y evita que la bomba le pase aire al paciente. Imagine de que está la bomba empujando 4 litros de sangre por minuto y se vacía el reservorio. Eso significa que en 15 segundos de descuido, le empuja 1 litro de aire. Y ya, como ese aire va directamente a la aorta, llega hasta el sistema nervioso central y se muere el paciente. Embolia masiva. 15 segundos es igual a 1 litro. Y lamentablemente también hemos tenido algunos de esos casos. Ve aquí, una embolia masiva, un paciente de un bypass coronario que se vació la sangre del reservorio. Vean ustedes acá, este territorio, el otro, o sea, es bilateral, ¿verdad? Masivo. Y es lo típico de la embolia, que no tiene una distribución única, sino que hace como un efecto de spray. De hecho, se ensaña contra la circulación posterior. La circulación posterior recibe 1/3 del flujo sanguíneo total, pero es el asiento de la mitad de las embolias. Entonces, la circulación posterior es muy dulce, ¿verdad? Para los émbolos. Otra cosa importante es manejar y evitar la hipotensión, porque la hipotensión se asocia con complicaciones. Con complicaciones como cuáles, como disfunción renal, infarto, evento cerebrovascular y mortalidad a 30 días. De hecho, aumenta 35% el riesgo de disfunción renal, 60% infarto miocárdico y aquí, cáiganse de espalda. Duplica evento cerebrovascular. Por eso hay que ser muy obsesivos con el manejo de la presión, sobre todo evitando la hipotensión. Y triplica la mortalidad cuando los pacientes están hipotensos. Y por el otro lado, tampoco es bueno tener esto. Vea, y aquí, ¿cuántas veces hemos tenido estas cifras durante la inducción? Durante una laringoscopía medio violenta, o cuando no hemos colocado la dosis suficiente de inductor y también suficiente delicadeza para hacer la maniobra de intubación. Y también hay pacientes que, si bien no han sido operados, pero están en la fase perioperatoria. Esta paciente, vean, estaba con una preeclampsia, convulsionó, mordió la lengua. Esta paciente hay que prestar especial atención a esos episodios hipertensivos, porque no es lo mismo la hipertensión de una preeclámptica que la hipertensión en un paciente de 80 años que tiene 20 años de estar manejando presiones de 200 sobre 105. Vea el ejemplo que le acabo de mostrar. ¿Qué dice aquí en la hoja de enfermería? Posictal, 140, 104, 190, 190, 191, 125. Posictal. A la 1 madrugada, 2:30 madrugada, nadie le dio bola. 2:45, ambas pupilas dilatadas sin respuesta a la luz. A las 3 de la mañana, posictal, 140, 90. Sin respuesta, midriática, como se ve acá. Está ictérica porque además hizo hiperbilirrubinemia. Esa es la tomografía que se le hizo. Tomografía que es compatible con muerte neurológica. Ahí no hay que hacer mucha maniobra diagnóstica para corroborar la muerte neurológica. Muy lamentable, pero esto también se contabiliza como un evento cerebrovascular isquémico perioperatorio. Y por supuesto, manejar exhaustivamente la hiperglicemia, bajando por debajo de 180 miligramos por decilitro. Recuerde, el estudio de Night Sugar recomienda que no hay que ser demasiado exhaustivo, demasiado exigente con la bajada de la glicemia por el riesgo de
de que un manejo demasiado agresivo puede desencadenar hipoglicemias, pero 339 no está bien. Y a veces hay que punzar a los pacientes hora a hora, ¿verdad? Hora a hora. Pobre dedo, pero es hora a hora para que esto no se dé. Y en el postoperatorio, ¿qué se recomienda para guía de manejo? La valoración clínica, aplicando la escala de NIS y trabajar mediante un equipo interdisciplinario para el manejo y el diagnóstico. Esta es la escala de NIS, es National Institute of Health Stroke Scale, y aquí básicamente aquí están todos los parámetros, son 11 parámetros que hay que evaluar, cada uno con su respectivo puntaje. Incluso ahora hay hasta aplicaciones de teléfono que usted tiene que nada más rellenar y te tira el valor de NIS. Bueno, y es fundamental, ¿verdad? Tener un checklist de paciente para el manejo perioperatorio de un eventual evento cerebrovascular. Tener un equipo y también notificar un equipo quirúrgico de neurointervención por aquello que haya que llevar a sala de hemodinamia. Y plantear si es candidato a RTPA. Es como muy peligroso trombolizar a un paciente en el postoperatorio por el riesgo de sangrado, pero también hay que verificar si se trata de una zona compresible, porque si fue una biopsia de piel, la trombolisis no está contraindicada. Obviamente, si la cirugía fue una cirugía urológica, el riesgo de sangrado es muy alto y no se debe de trombolizar. Le voy a mostrar un ejemplo, con esto cierro para ilustrar este tema de evento cerebrovascular en el perioperatorio. Es una paciente de 72 años. Esto fue hace unos 4 años. Tiene antecedentes de ser hipertensa, se controla con enalapril, es diabética también, se controla con NPH 20/10, es dilipidémica, toma la lovastatina 20 miligramos por día HS, esa lovastatina que genérica probablemente tiene más efecto el placebo que la lovastatina, pero bueno, eso es lo que tenemos. Llegó a servicio de emergencia por dolor abdominal y se plantea de que tiene una apendicitis aguda. No es la edad usual, tiene 72 años para una apendicitis, pero al final en la laparotomía se confirmó que efectivamente era una apendicitis. Era una apendicitis grado 2 y se hizo la apendicectomía, no hubo ninguna complicación en el intraoperatorio. Esos son los signos vitales de esta paciente. Al día siguiente, vean todas las presiones bien, no hay nada sospechoso, consciente orientada, pero vean lo que dice aquí, 2 de la tarde, ya la paciente tenía todo listo para irse para la casa. DD, pupila derecha e izquierda dilatada, pupila derecha e izquierda dilatada. Y ahí está la paciente. Hubo que intubarla, de hecho, ni reaccionó ante la intubación midriática, vean acá, completamente midriática, en apnea. En ese momento la presión estaba a 148/89, una frecuencia cardíaca de 98. Desde el punto de vista de sensorio, no se despierta al llamado, ni a estímulo táctil, ni doloroso. Ella estaba en coma. Entonces, rápidamente se llevó a sala de TAC y ahí se le hace un TAC sin medio contraste. Vea que aquí ya aparece un efecto de diferenciación, sustancia blanca con sustancia gris, pero lo que más llama la atención es esto. Aquí hay una imagen hiperdensa en una paciente que no recibió medio contraste. Este signo es muy sugestivo de una trombosis de la arteria basilar. Este es el contraste espontáneo por el trombo. Un trombo tiene que ser fresco en el territorio de la arteria basilar. Con esto se llevó a sala de hemodinamia. El neuroradiólogo le hizo una arteriografía, inyectó por la
arteria vertebral izquierda y aquí hay un stop. Vea que no pasa. Esta es la basilar y ahí está cortado. Más bien, la sangre con medio contraste refluye por la alta resistencia. Aquí está el stop. Entonces se llevó a tromboaspiración y esto es lo que se obtuvo de material. Literalmente un cilindro de coágulo y posiblemente también parte del coágulo tuvo que haber migrado. Y después de esto, después de la tromboaspiración, se hizo otro disparo y aquí ves que, ¿se acuerdan? Aquí previamente había un stop. Aquí ya se recanalizó. Aquí vemos la cerebral, aquí está la otra cerebral y se recanalizó. ¿Qué pasó con esta paciente después de esto? No se despertó, se le hizo varios tomografía de control. Esta fue la primera radiografía, tomografía. Todavía se ve, aunque menos denso, la arteria basilar. Y al día siguiente ya se logra documentar un infarto temporoparietal, acá, de casi 4 centímetros, como 4 centímetros, pero no solamente ahí, sino que también a nivel cerebeloso, a nivel medial y también a nivel de los hemisferios cerebelosos hay múltiples zonas de infarto y fue egresada a los 28 días después del evento con secuela neurológica grave. Se fue con PEC y se fue con traqueostomía. Bueno, ¿cuáles son los mensajes para llevar a la casa después de revisar este tema y esos casos? Recordemos que el evento cerebrovascular perioperatorio es un reto para el médico. No es tan fácil el diagnóstico. Muchas veces lo confundimos con un paciente que tiene agitación psicomotriz, un paciente que lo confundimos con un delirio hiperactivo, como que el viejito se desorientó y ya nos quedamos contentos con eso, con el diagnóstico. La clave para mejorar el pronóstico consiste en identificar a los pacientes de alto riesgo para implementarles las medidas de neuroprotección, así como una identificación temprana del cuadro. Y recuerden, esto es un llamado a acción. Si un paciente tuvo un evento cerebrovascular agudo y necesita una cirugía, pero esta es electiva, hay que esperar. Y el plazo de espera recomendable es de 1 a 3 meses. 1 a 3 meses. Hay que sopesar, eso sí, el riesgo de lo que significa diferir la cirugía. Ya habría que sentarse y analizar bien, pero si es diferible, ojalá hacerlo después de los 3 meses. Y también, dada la complejidad de su manejo, se necesita un abordaje no multidisciplinario, sino interdisciplinario, porque multidisciplinario significa que un montón de disciplinas mete mano, pero si no se comunica, entonces no pasa de ser multidisciplinario. Lo mejor es interdisciplinario. Que el anestesiólogo se dio cuenta de que en recuperación el paciente hizo un stroke, un evento cerebrovascular, inmediatamente activa el código ictus y después comunica con el radiólogo o el neuroradiólogo intervencionista y se hace muy rápidamente la tomografía para descartar un sangrado y todo eso tiene que hacerse de manera interdisciplinaria. Recuerden, hay que hacer el ejercicio de predecir el riesgo para tomar las medidas preventivas y de esta forma logramos la protección, la verdadera neuroprotección.